Bueno, teníamos el problema planteado ayer en el que había una carga Q en la superficie de la esfera, que colocábamos una carga puntual, qué sé yo, que se abría un orificio y se colocaba la carga puntual Q minúscula justo en el centro del dieléctrico. Entonces, por todo lo comentado ayer, vimos que si se colocaba esa carga puntual justo en el centro de la esfera, y dado que la carga Q mayúscula estaba distribuida de forma uniforme, entonces garantizábamos que el campo D, su dirección iba a ser radial, y al ser radial y dependiente únicamente de R, se podía utilizar la ley de Gauss. Entonces, igual vuelvo a comentar, aunque lo teníamos bueno, por la geometría y densidad. El campo D depende únicamente de R, entonces podemos utilizar la ley de Gauss para el campo D. El flujo del campo D es igual a la carga encerrada libre. Entonces, si nos tomamos una gaussiana, en este caso, para R menor que A, supongamos que es una esfera la gaussiana, aunque ahí en la imagen no lo parece, quedará D por 4pi R cuadrado, y en este caso la única carga libre que encierra la gaussiana, que vamos a llamar S1, es la carga puntual Q. Entonces nos queda igual a Q, que es carga libre, y por lo tanto el campo D sería igual a la carga libre Q sobre 4pi R cuadrado. Si lo hacemos para R mayor que A, sucede lo siguiente. En el caso de R mayor que A, lo que vamos a tener es, cuando decimos carga libre, es la carga Q minúscula y la carga Q mayúscula. Por lo tanto, al plantear la ley de Gauss, tendríamos D por 4pi R cuadrado es igual a Q más Q. En este caso D sería Q más Q sobre 4pi R cuadrado. Para R menor que A, como ahí estamos en el dieléctrico y mencionamos que es un dieléctrico IHL, entonces en la porción donde esté el dieléctrico, la relación es que el campo D es epsilon 0 por el campo E. Perdón. E por el campo E. Y E es epsilon 0 por K sub E. Entonces, claro, el dieléctrico tiene que tener un valor constante K sub E. En algunos casos he mencionado que también se le llama epsilon R. Entonces notemos que al haber un campo D dentro del dieléctrico va a existir un campo E y además existe un campo P, puesto que teníamos una relación, la que teníamos acá, teníamos una relación entre los tres campos. Entonces, en este caso el dieléctrico sí se va a polarizar porque existe un campo eléctrico. Y pues al despejar, lo único que tenemos que hacer es reemplazar lo que vale D
con la dirección evidentemente es radial, entonces observen que el campo eléctrico E sería el campo D dividido sobre epsilon 0 por K sub E. Entonces D entre, bueno, ya lo pongo de un solo mejor, la carga Q sobre epsilon 0, bueno, voy a poner 4pi epsilon 0 K sub E R cuadrado. O también puede ser, si lo desean, en vez de colocar epsilon 0 y K sub E, se coloque epsilon. Y es perfectamente válido. Notemos entonces que nosotros podemos calcular la polarización. La polarización, de acuerdo a la definición que teníamos acá, ¿no? Vean que es K sub E menos 1 epsilon 0E. Entonces esto sería K sub E menos 1 epsilon 0E. Y se puede reemplazar. En realidad podemos obtener el valor de la polarización y además podemos responder la pregunta que nos habíamos planteado para el otro ejercicio, porque era otro. El otro ejercicio era ver si teníamos una densidad superficial de carga ligada. Porque volumétrica concluíamos que no, dado que no había carga libre volumétrica. Pero superficial no había ninguna relación, al menos que pudiéramos garantizarlo. Entonces, en este momento se va a poder hacer. Pero primero es necesario calcular la polarización. ¿Preguntas hasta ahí? Bueno, me faltaría la dirección radial, ¿verdad? Dirección radial. Entonces, si queremos calcular P, esto es K sub E menos 1, epsilon 0E. Si reemplazo el valor de E que tenemos acá arriba, vean que el epsilon 0 va a desaparecer y lo que nos quedaría es K sub E menos 1, 4pi K sub E R cuadrado Q en dirección de R. El epsilon 0 desaparece y ya tenemos entonces nuestro vector de polarización. ¿Qué sucede para R mayor que A? Es decir, fuera del dieléctrico. Recordemos que fuera del dieléctrico estamos en vacío. Bueno, solo hay carga libre en la superficie, pero fuera es vacío. La polarización es 0, entonces el campo D es simplemente epsilon 0E. Por lo tanto, como la polarización es 0, entonces el campo D es epsilon 0E. Y entonces E sería Q más Q sobre 4pi R cuadrado. Bueno, me faltaría agregar dividir entre epsilon 0. ¿No? Y esto, perdón, sería en dirección de R. Lo importante es recordar esto, ¿no? Que si estamos en vacío, la polarización es igual a 0 y podría ser 0 en un dieléctrico si este no se polariza, que es lo que vimos en la situación del problema anterior, ¿no? En este caso, como no se polarizó porque no había campo eléctrico que lo polarizara, entonces la polarización es 0 dentro del dieléctrico al no polarizarse. Y en el vacío es simplemente 0 porque ahí recordemos que, aunque suena redundante, pero hacer vacío, pues estamos diciendo que no hay absolutamente ningún tipo de materia. Entonces, en estos problemas resaltamos que cuando se da un dieléctrico IHL o IL, cualquiera de los dos,
Entonces, primero debemos asegurar o revisar que haya algo que lo polarice, que hay algún tipo de carga libre, aunque acabamos de ver que aún en este caso, en este problema, aún habiendo carga libre, en el problema de ayer no se polarizó. En el problema agregando la carga puntual en el centro, pues ahí sí hubo una polarización. Entonces, la pregunta que surge ahora, bueno, como ya tenemos la polarización, ¿cuál podría ser, o bueno, cuál sería en todo caso la densidad de carga superficial ligada que hay? Porque ya dijimos que había en la parte en la parte exterior del dieléctrico, en esa región, había una carga superficial, era una carga, bueno, una densidad superficial libre, y en la parte del dieléctrico pues también debe existir, o bueno, es lo que vamos a verificar, si existe una densidad superficial de carga ligada. En realidad lo coloco así separado para no mezclarlas, ¿no? Pero al final la carga está en ese lugar. La carga está en ese lugar. ¿De qué forma podríamos obtener la carga, la densidad de carga ligada? Bueno, opción 1. Opción 1 es recordar que la densidad superficial de carga ligada es la polarización con el producto punto de un vector normal. Y que este vector normal siempre va hacia afuera del dieléctrico. Entonces, como es hacia afuera del dieléctrico, ese vector normal va en dirección de R. Aquí el dibujarlos así, de repente poner la verde en el interior y la anaranjada en el exterior, es por claridad, ¿no? Al final de cuentas es carga que está en la superficie. Entonces, si hacemos el producto punto y recordemos que tenemos que evaluar en la superficie, es decir, evaluamos en R igual a A, pero que antes no lo podíamos hacer, resalto eso, no podíamos calcular esa densidad superficial porque se necesitaba la polarización y no la teníamos. Y no se tenía. Entonces, claro, para calcular la polarización, como era un dieléctrico IHL o también IL, lo que se considera es que primero calculamos el campo eléctrico y luego se calcula, o bueno, se encuentra uno de los campos, cualquiera, ya sea D o E. Al conocer D o E, podemos conocer P. Entonces hacemos el producto punto y evaluamos. Lo que obtenemos es K sub E menos 1 por Q sobre 4pi K sub E A al cuadrado, ¿no? Porque hay que evaluar en R igual a A. Entonces vemos que en ese caso esa densidad superficial depende de la carga puntual. La carga puntual que está en el centro. Quizás la razón, o lo podemos interpretar por la razón de que es justamente el campo eléctrico de la carga que está en el centro el que polariza al dieléctrico. La carga que está afuera, la carga Q mayúscula, vimos ayer que por sí sola no polariza al dieléctrico, pero la carga puntual Q sí. Entonces tiene sentido que la densidad de carga ligada
sea igual, en este caso, a Q. Perdón, no igual, que dependa de Q. Esa es una opción, determinando la definición misma de la carga ligada. La otra opción, opción número 2, es utilizando condiciones de frontera. Recordemos que las ecuaciones de condiciones de frontera del capítulo 9 funcionan a lo largo de todos los capítulos posteriores al capítulo 9. En este caso, recordemos que las componentes normales del campo eléctrico son igual a la densidad entre epsilon 0. La densidad de carga entre epsilon 0. Eso en general. Solo que recordemos que esta información es en un punto. Es decir, nosotros escogemos un punto cualquiera, digamos, por ejemplo, este. Tomamos lo que sucede en ese punto y vamos a considerar que la región 1 es el interior y que la región 2 es el exterior. Justamente para plantear la ecuación esa. El punto puede ser cualquiera. Veamos que nos vamos a dar cuenta que al final de cuentas, como todos estos campos, toda esta información, los campos solo dependen de R, entonces en realidad cualquier punto que se tome es la esfera, al evaluar el R es el mismo. Entonces, en ese sentido, quiere decir que el punto que tomemos es cualquiera, o que el resultado que obtengamos va a ser válido para cualquiera de los puntos, dado que los campos solo dependen de R. Entonces, necesitamos el campo en la región 2, que es la superficie de la esfera, fuera de la esfera, perdón. Voy a hacer el dibujo acá otra vez, como que digamos, como que esta imagen sea así, ¿no? Tengo el punto. Es decir, que esta es la región 2, la región 1, perdón, y que aquí es la región 2. En realidad recordemos que cuál se llame 1 y cuál se llame 2 no importa. Al final de cuentas, lo importante es que nuestro vector normal, el que utilizamos en esta deducción, va de la región 1 a la región 2. Entonces, en este caso, lo estoy tomando de esta manera para que el vector normal en la deducción que se hizo, el capítulo 9, coincida con el R. Entonces, si agarramos el campo eléctrico, recordemos nuestro campo eléctrico en la región 2, que sería afuera de la esfera, que es este. Como el campo eléctrico únicamente tiene componente R, entonces esta es la componente, recordemos que son componentes normal a la superficie, discontinuidad, y la superficie de discontinuidad es la superficie de la esfera. Entonces la componente normal del campo eléctrico es la componente R. Y lo que hacemos es evaluar en la superficie, que es R igual a A. Entonces nos queda Q más Q entre 4pi epsilon 0 A al cuadrado. Ese era el campo afuera, ¿no? Y el campo adentro era simplemente Q sobre 4pi epsilon 0 K sub E evaluando A al cuadrado. Entonces es menos Q sobre 4pi
epsilon 0 K sub E al cuadrado igual a la densidad superficial entre epsilon 0. Solo que en este caso recordemos que es la densidad total, ¿no? La densidad aquí es la total, porque no he colocado ningún subíndice. Entonces, bueno, esto está trabado. Siempre pasa esto. Ok, la densidad es la total, que es entonces la que hay en ese punto, ¿no? En la superficie, que hay una densidad libre y hay una densidad ligada entre epsilon 0. La libre, habíamos visto ya que era la carga Q sobre 4pi al cuadrado. Porque claro, ¿no? La carga Q estaba distribuida sobre la superficie de la esfera, entonces tenemos ese valor. Entonces, ¿qué va a suceder? Que tenemos que despejar este de acá. O sea, la libre la conocemos, la ligada la que tenemos que despejar. Y pueden ver en el término este, ¿no? Que nos va a quedar Q, o más bien el otro. Sería este, queda Q sobre 4pi epsilon 0 al cuadrado. Ese se va a cancelar con este, ¿no? Se cancela con ese. Porque son exactamente iguales. Entonces, lo único de este lado es que también voy a poder eliminar el epsilon 0. Voy a poder eliminar el epsilon 0. Y del lado izquierdo puedo factorizar lo siguiente. Puedo factorizar la carga Q, luego el 4pi al cuadrado, y lo que quedaría es 1 menos 1 sobre K sub E igual a la densidad superficial de carga ligada. Y podemos hacer un arreglo ahí, hacer la suma o la resta de 1 menos K sub E, y lo que quedaría es K sub E menos 1 por Q sobre 4pi K sub E al cuadrado, y eso nos daría la densidad de carga ligada. La superficial, evidentemente. Entonces vean que es la misma respuesta, solo que obtenida de dos formas, ¿no? Utilizando las condiciones de frontera y utilizando la definición misma o la relación que hay con con la polarización y el vector normal. De repente esta puede existir otra forma adicional de hacer el cálculo, pero hemos determinado que hay densidad superficial. Preguntas.
para cualquier caso se pueden usar los dos métodos. Mira. Sí. Lo que pasa es que en este caso tenemos ya conocido, ¿no? Las ecuaciones son generales. Quizás aquí yo no puedo asegurar que sin cualquier problema lo vamos a poder hacer. Lo que pasa es que aquí ya conocemos la densidad de carga libre. Puede ser una densidad variable, pero se evalúa, ¿no? En la superficie. Aquí la constante. ¿Más preguntas? En realidad es un problema bastante simple, pero que conceptualmente se vuelve interesante. En el aula virtual tienen una cantidad de problemas considerable, donde quizás lo más complejo ahí suelen ser las integrales, pero este es bastante útil por eso. La otra pregunta conceptual que puedo realizar es ¿cuánto es la carga total libre? Perdón, ligada. ¿Cuánto será la carga total ligada? ¿Qué respondería? Nuevamente, voy a No asumir sería la suma de las densidades entre epsilon sub 0. la suma de las densidades. ¿Por qué suma densidades para obtener carga? ¿En qué fórmula se basa? La densidad en que carga es igual a la densidad por la longitud, perdón, del círculo. Entonces sería el área de la esfera. Entonces, como es total, tendría que ser la densidad total. Es por 90. O sea, la densidad total, la suma de las dos densidades por el área de la esfera. Ok, área, porque me había dicho longitud. Dimensión en todo caso. Claro, como en realidad solo me están pidiendo la ligada. Solo están pidiendo la ligada. No están pidiendo la libre. Sabemos que pues, si tenemos la densidad, en este caso superficial, que es constante, lo único que tenemos que hacer sería multiplicar esa densidad de carga por la superficie en la que está distribuida. Es decir, que en este caso, bueno, sería básicamente hacer, en realidad, en general recuerden que se debe plantear una integral, pero como es constante, al final de cuentas, al ser constante la densidad, únicamente sería la densidad superficial multiplicada por el área, que es en este caso 4pi al cuadrado. Entonces, y es constante, ojo, la densidad es constante en realidad porque K sub E es constante. Recordemos que K sub E es constante porque estamos hablando de un IHL. Y de ahí todo lo demás es constante. Entonces, si calculamos esa operación, que sería K sub E menos 1 por Q sobre 4pi K sub E al cuadrado por 4pi al cuadrado, perdón, vean que se va a eliminar el pi, el a, y solo nos queda K sub E menos 1 sobre K sub E por Q.
Pero hay un detalle que debo resaltar en estos ejercicios, ¿no? Recordemos que una de las cosas que se dijo de este tipo de problemas era la llamada hipótesis del dialéctico. La pregunta para ustedes es, ¿cuál es la hipótesis del dialéctico? La carga neutra, el dieléctrico. Que el dialéctrico, su carga total debe ser cero. Entonces, ¿qué sucede? La pregunta para ustedes es, bueno, revisemos entonces, porque en realidad no está dando cero. Entonces, alguna situación hay que se debe tomar en cuenta. Nuevamente vamos al hecho de que la volumétrica, aunque lo comentamos en el problema anterior, igual ustedes pueden calcular, por ejemplo, pueden calcular la divergencia de P, del P que tenemos aquí. Notemos que está en coordenadas esféricas, entonces tendríamos que calcular la divergencia en coordenadas esféricas, pero si lo hacen, pueden tomar la versión simplificada del libro de Bagnes. Si lo hacen, si se hace, entonces, en efecto da cero. Simplemente es tomar la divergencia de P, pero la divergencia en coordenadas esféricas. Pues da cero. Si da cero, pues no hay una densidad volumétrica. Entonces, en realidad, bueno, por la situación de que está neutro, no es por la existencia de una densidad volumétrica. Entonces, ¿cuál es la razón? O sea, ¿por qué aquí no estamos obteniendo un valor igual a cero? Esa es una pregunta que voy a dar un par de ideas para que puedan ustedes responderla. ¿Por qué razón no está dando cero? Pues puede surgir la siguiente situación. Estamos considerando, o bueno, normalmente cuando tenemos, por ejemplo, en este problema no, porque solamente hay un dialéctico, pero por ejemplo que tenemos una superficie con dos dialécticos, digamos un dialéctico 1 y un dialéctico 2, y que los dos son IHL. Entonces, en ese caso, tenemos una densidad superficial en la superficie debido al dialéctico 1, y tenemos también, en el caso de que fueran dos, ¿no? O sea que tendríamos una densidad ligada superficial de 1 y una densidad ligada superficial de 2, porque son dos dialécticos, o sea, en cada superficie y en todas las demás va a existir. Pero entonces nos preguntamos si eso está ocurriendo. Ya reaccionó. Entonces, en el dialéctico 1, que no tiene por qué estar en el interior, en realidad recuerden que están en la superficie. En realidad todo esto está ocurriendo en la parte de color, en el borde que está marcado en la circunferencia de color negro. Yo que las ponga separados no se debe confundir con lo que tengo aquí abajo a la izquierda, ¿no? Que en el caso de que hay dos dialécticos, pues tendríamos que considerar, ¿no? dos contribuciones, y que la suma de esas dos densidades nos daría la densidad total. En ese caso, por ejemplo, si queremos calcular la densidad por el dialéctico 1, el normal que utilizamos tiene que ser hacia afuera del dialéctico 1. Y en el dialéctico 2, la normal que se utiliza, pues es hacia afuera del dialéctico 2. Eso es importante resaltarlo. El vector normal que se va a utilizar para calcular las densidades de carga tiene que ser hacia afuera. Entonces,
Pero resalto que no es esta la situación en este caso. Entonces, la pregunta queda para ustedes, que lo piensen entre hoy y mañana. ¿Hay algún problema? ¿Cuál es el problema? ¿Qué consideración o qué no se está tomando en cuenta acá? ¿Qué ocurre para que la carga ligada total no sea cero? Eso es una pregunta que se los dejo. Si la quieren trabajar, lo hacen. Si no, pues es decisión de cada quien. Pero la situación queda clara de que la hipótesis en el dieléctrico es que la carga total ligada tiene que ser cero. Entonces tendrán que pensar ustedes, revisar los cálculos y todo lo demás para responder qué sucede. ¿Hay algún problema? ¿Qué no se tomó en cuenta? Esto fue, repito, hecho a propósito. Pero para dejar la pregunta a usted, siempre lo dejo como interrogante, pero normalmente los estudiantes no lo suelen hacer. Ok, veamos otra situación. Los efectos que se tienen sobre la capacitancia. Pensemos en el caso del capacitor de placas, ¿no? De placas paralelas. Es decir, tenemos un vacío inicialmente. Pero voy a dibujarlo un poco diferente. O sea, esta es una placa, este es un conductor, este es otro conductor. Supongamos que hay una diferencia de potencial entre las dos placas y que esa diferencia de potencial es tal que el campo eléctrico es así. Es decir, el campo eléctrico es hacia arriba, por lo tanto, quiere decir que la placa de abajo tiene un potencial más grande. Y le vamos a llamar a ese campo eléctrico el campo cuando entre los dos hay vacío. En realidad, recuerden que ya hemos estudiado el capacitor de placas paralelas y que se puede establecer una relación entre la diferencia de potencial, la separación de las placas y el campo que hay entre ellas, porque el campo en este caso es uniforme, ¿no? El campo eléctrico entre las placas, recordemos que es uniforme. ¿Quién recuerda la relación que había, ¿no? O cómo relacionamos la diferencia de potencial, el campo eléctrico y D? Cuando eran placas paralelas, eran planos. Recuerden que hicimos la deducción de la solución de la ecuación de Laplace en esto. Y en este caso, como el campo eléctrico está dirigido hacia arriba, entonces aquí puedo colocar que la placa tiene una carga. La placa de abajo tiene una carga, perdón, sería la Q, y la de arriba es la negativa. Entonces, en este caso, la diferencia de potencial es, fácilmente lo pueden verificar, epsilon 0 por E. Aquí recordemos que epsilon 0 no, E0, que es el campo en el vacío, es la magnitud del campo en el vacío, ¿no? Campo cuando hay vacío entre las placas. Entonces, si ahora lo que hacemos es considerar la misma situación con la única diferencia
que lo que hacemos es que entre las placas, en todo el espacio entre las placas, rellenamos de un material dieléctrico IHL para ver lo que sucede. Vamos a hacer una comparación entre tres cosas: el campo eléctrico, la capacitancia y la diferencia de potencial. O sea, mantenemos todo, las cargas, las placas están a la misma distancia D, la misma carga Q. No es que las placas no están conectadas, ¿no? Sino que medimos una diferencia de potencial, pero no hay una conexión física entre las placas. Aquí tengo una carga menos Q, una carga Q, una separación D. Y lo único diferente es que rellenamos de un material IHL. Todo el espacio. Puede que se rellene solo la mitad, por ejemplo, la mitad del lado izquierdo, la mitad del lado derecho, la mitad de arriba, la mitad de abajo, pero aquí estamos diciendo que estamos colocando en todo. Lo que normalmente se hace, digamos, en los capacitores comerciales, es que se colocan las dos placas que van a ser láminas conductoras y se coloca una lámina del dieléctrico en medio. Es decir, hay una lámina de dieléctrico y como son, es decir, placas muy delgadas, entonces después lo que se hace es que se enrollan. Y lo que vemos en realidad es un pequeño cilindro, ¿no? Y es la forma, digamos, comercial. No es que todos se diseñan así, pero quizás tener las dos placas, una lámina dieléctrica, de un material dieléctrico, y muy pegadas, y luego se enrollan. Y lo que vemos al final de cuentas es el dispositivo este como el pequeño cilindro. Claro, una placa se coloca una terminal en una y una terminal en la otra, pero esa es digamos, la forma comercial para tamaños pequeños, ¿no? Al menos para los capacitores que se utilizan, cuyas dimensiones y valores son pequeños. Pero si regresamos acá, también hay que analizar un campo D, porque hay un campo D, ¿no? Llamémosle un D0. Y estamos en vacío. O sea que en este caso, recuerden que el campo D0 sería epsilon 0 por E0. Son campos en el vacío. Entonces, lo único que hemos cambiado es que en los dos, a diferencia del lado izquierdo, en el lado derecho estamos colocando un material IHL, un dieléctrico IHL, en todo ese espacio. Pero vemos que no hemos cambiado la carga libre, la carga de las placas Q y menos Q no se ha cambiado. Entonces, como el campo de aquí es uniforme para este problema, es decir, para una situación de placas paralelas, el campo D y el campo eléctrico son constantes. Eso se probó cuando se resolvió la ecuación de Laplace en una dimensión, en cartesianas. Entonces, lo que ocurre es que como no hemos cambiado la carga libre, entonces el campo D no va a cambiar. Y ese es un resultado bastante importante. Al considerar que no hay cambio en la carga libre, entonces el campo D es el mismo que hay en vacío. Si no estamos cambiando la carga libre. Ya de repente, si aumentamos la carga libre, le pongo 2Q o 3Q, bueno, ahí sí. Pero en este caso, como el campo D es uniforme, no hemos cambiado la carga libre, entonces el campo D sigue siendo igual. El campo eléctrico, pues ya no, porque recordemos que habría el campo que aparece ahora es la contribución del campo que había antes
que es el campo en el vacío, más el campo que se tiene en el caso del dieléctrico. Entonces, en general, como es IHL, lo que sí podemos asegurar es que la relación es que D es igual a K sub 0 o epsilon 0 K sub E por E. Pero claro, este es el del vacío. Y este que no tiene subíndice es cuando tenemos dieléctrico. Pero como ya dijimos que el del vacío lo puedo relacionar con la ecuación anterior, entonces lo que vamos a ver es la comparación de cómo es el campo eléctrico cuando hay vacío versus cómo es el campo eléctrico cuando hay dieléctrico. Y tenemos que E0 es igual a K sub E por E. ¿Cuál es más grande? ¿Es el campo eléctrico en el vacío o el campo eléctrico que hay cuando tenemos dieléctrico? La pregunta es bastante simple. ¿El del dieléctrico? ¿El dieléctrico es qué? ¿Mayor o menor? Mayor. ¿Por qué? Tendría que ser la suma del dieléctrico que estaba en el vacío, perdón, del campo en el vacío más el campo que vaya a producir por el dieléctrico, ¿no? Pero una suma que y si hay un campo que va en dirección contraria, no puede garantizar que sea más grande. En magnitud no, pues no va a ser más grande. La pregunta es, ¿cómo? Estas son magnitudes. ¿Cómo es K sub E? ¿Cómo es K sub E? Mayor que 0, menor que 0, mayor que 1, menor que 1. La pregunta ni siquiera es de electromagnetismo. Mayor que 1. Entonces, si es mayor que 1 y yo hago la división, es 0 entre E es igual a K sub E y esto es mayor que 1. Entonces, quiere decir que E0 es mayor que E. O sea que el campo eléctrico disminuye por la presencia de un dieléctrico. El campo eléctrico va a disminuir por la presencia de un dieléctrico. Y claro, alguien comentó por ahí, pero es que el campo eléctrico, cuando el total sería el campo en el vacío más el campo por la presencia del dieléctrico. Entonces, la única forma de que este se reduce es porque este campo, debido a la polarización, el que se produce directamente por la polarización, tiene que ir en dirección contraria. Perdón, se movió. Este campo, que es únicamente producido por el material polarizado, tiene que ir en dirección contraria. Lo cual tiene sentido y vamos a ver por qué. Pero en todo caso, el campo eléctrico disminuye al tener la presencia de un dieléctrico. ¿Qué sucede con la diferencia de potencial? Digamos que esta es la diferencia de potencial en el vacío. Voy a poner un índice 0. Entonces, aquí se mantiene la misma historia, ¿no? La diferencia de potencial en el dieléctrico es la multiplicación del campo por D. Pero el campo, en este caso, es epsilon 0 por D sobre K sub E. Lo que estoy reemplazando es la ecuación esta. Y lo que nos queda es que la diferencia de potencial cuando tenemos dieléctrico
es la del vacío entre K sub E. ¿Qué implica esto ahora? Que la diferencia de potencial, recordemos que lo puedo escribir así, la diferencia de potencial en el vacío es K sub E por la diferencia de potencial cuando hay dieléctrico. Como K sub E es mayor que 1, entonces la diferencia de potencial en el vacío es mayor que cuando hay dieléctrico. O sea que lo que estamos diciendo aquí es que al colocar un dieléctrico, el campo eléctrico que había en el vacío comparado con el otro es más grande. O dicho de otra forma, que me queda un campo eléctrico de menor intensidad y me queda una diferencia de potencial de menor intensidad. Entonces, esas dos cosas disminuyen. ¿Qué sucede ahora con la capacitancia, que es el factor quizás más útil en este caso? La capacitancia, lo que vamos a poder justificar es que tiene una disminución. Y eso se puede probar directamente con la expresión del capacitor de la expresión general. Es decir, tenemos que nuestra diferencia de potencial es igual, la ecuación que teníamos acá, es epsilon 0, o es 0, perdón, por D sobre K sub E. Y recordemos que el campo eléctrico, en el caso de las placas paralelas, se relaciona con, o decíamos que la densidad, en este caso libre, porque esto sería en el vacío, solamente había libre, era el producto de el epsilon 0 por el campo eléctrico. Esto es en el vacío. Entonces, si reemplazo ahí, lo que me quedaría, reemplazo epsilon 0, me queda la densidad de carga libre multiplicado por D sobre epsilon 0 K sub E. Y puedo relacionar y decir, bueno, que la carga que hay entre las placas en el caso del vacío, que le voy a poner la carga en el caso del vacío, la carga libre, es la misma carga libre que hay cuando está eléctrico, pero la carga libre es básicamente la densidad libre por el área. Entonces puedo reemplazar la densidad libre, que en este caso va a ser constante, y me quedará lo siguiente: D sobre K sub E epsilon 0 por el área multiplicado por la carga libre. Entonces, cuando vemos la capacitancia, independientemente de lo que se tenga, es la relación entre carga libre. Es decir, recordemos que en la capacitancia se expresaba relacionando la diferencia de potencial, la carga entre la diferencia de potencial, pero aquí en general tengamos capacitor, tengamos dieléctrico o no, es la carga libre entre diferencia de potencial. Entonces, si yo despejo de acá, en esta relación, lo que nos queda es que la capacitancia va a ser K sub E epsilon 0 por A sobre D. Esta es la capacitancia cuando tenemos dieléctrico. Y por el factor K sub E, que es mayor que 1, lo que podemos decir entonces es que la capacitancia aumenta. O sea que hay una reducción de la intensidad del campo eléctrico, producto de ese campo eléctrico del dieléctrico que va en dirección opuesta. Mañana vamos a justificar por qué en dirección opuesta. La diferencia de potencial también va a disminuir. Tendrá que ver con la carga que se acumula, con la carga ligada que se acumula, pero el resultado más importante es que al agregar un dieléctrico IHL, la capacitancia aumenta su valor.
Resalto que debe ser IHL, porque recordemos que K sub E en el caso IHL es una constante que es mayor que 1. Si ya el dieléctrico no es con K sub E constante, pues ya no puedo decir eso, ¿no? Que el campo va a disminuir, que la diferencia potencial va a disminuir, que la capacitancia va a aumentar. Mañana vamos a ver qué sucede con la energía y qué podemos decir de la densidad de carga ligada. Bueno, seguimos mañana entonces. Buenas noches. Buenas noches.